Bueno, voy a leer este cuento de Richard, pero antes te quiero agradecer, Pablo, porque es hermoso esto que hiciste, de verdad, es hermoso para todos los que quisimos a Richard, que era esta persona tan especial. Veníamos con Coqui, que bueno, es parte del Guiso Patrio, amiga de Richard como yo, y decíamos, veníamos acá con esta sensación de que nos vamos a encontrar con Richard, ¿no? Exactamente. Empieza con una frase que dice: las fronteras separan los territorios diferentes, pero también los unen. Liu Xi. Y ahora les voy a leer el cuento. Era como un ritual, con todos ahí juntos, heterogéneamente juntos, como si hubiéramos sido elegidos para celebrarlo, con pasos que fuimos dando ya desde meses atrás para recorrer un camino preestablecido, respetando sus estaciones y sus diminutas ceremonias previas, las consultas, los estudios, las ecografías de ayer. Era la espera interminable de hoy en esa sala fría, cúbica, casi inhumana. Disimular el miedo era la consigna innombrable representada a la manera de cada uno, como cada cual podía, a la espera de ese momento único que aguardaba agazapado, ese instante exacto en que iba a irrumpir definitivamente en nuestras vidas. Uno seguía sentado, otro simulaba leer, otro dormitaba, emitiendo ronquidos suaves, sentado en la escalera. Me puse a caminar, ida y vuelta, una y otra vez, por el corredor que parecía ya gastado de guardar la memoria de los miles de pasos que lo habrían recorrido. De tanto en tanto pasaba una de las enfermeras, poseedora de ese aire especial que les es dado por su pertenencia a un mundo donde permanentemente juegan entre sí las circunstancias normales con las excepcionales. Nada quebraba la solemnidad propia del momento. Casi como un cántico sonaba el rum rum repetitivo, interminable, del ventilador, que con un poder poco menos que hipnótico iba generando un ritmo insistente, persuasivo, enmarcando una suerte de canal por el que navegaban las ideas y recuerdos que también aparecían sistemáticamente, esfumándose después. En un momento desvié los pasos acercándome a la ventana, levemente abierta, y pude ver el jardín, cuidado muy armónicamente, los pastos cortados, jazmines, rosales a la derecha, una isla de plantas de malbones. Dos palmeras completaban el cuadro por la izquierda, y las luces de los faroles, multiplicadas en infinitas gotitas, nos contaban de un riego reciente. Se podía sentir el aire tibio de la noche que iba recorriendo los rincones y volvía luego. Transmitían una tranquilidad impensada a la vista de las hojas de los árboles, moviéndose casi al unísono, todas hacia un lado, todas hacia el otro, todas quietas, creando una extraña coreografía vegetal. El conjunto inducía una sensación de equilibrio natural, básico, en un ambiente que nos envolvía de extraña beatitud. Un escenario donde, como nuevos actores, comenzaban a aparecer recuerdos que adquirían vida propia. La abuela Catalina, un sentimiento dibujado con pinceladas en que por momentos la objetividad perdía relevancia frente al cariño. La enorme mesa de madera de la cocina, con todos los nietos reunidos alrededor, en un impresionante batifondo de gritos, risas y corridas. Allí, en la cocina, primero preparaba el horno, las ollas, las sartenes, los utensilios con los que iba a trabajar. Después, seleccionaba meticulosamente los alimentos, uno por uno, las carnes, las verduras, los cereales, las legumbres, las hierbas, las especies. Los lavaba lentamente, recorriéndolos, tanteándolos, casi como disfrutando de su aspecto, su textura, su aroma. Y recién entonces comenzaba a cortarlos, separándolos luego por el tipo de cocción que les iba a dar. En este punto era donde hacía un alto. Se acercaba a la ventana, y ya fuese en invierno o en verano, corría un poco la cortina que la cubría, la entreabría
la entreabría suavemente. Aparecía pleno su tesoro más cuidado, el jardín, el lugar donde transcurrió gran parte de su infancia. Se apagaban entonces los gritos y se paraban las corridas. Incluso puedo ver nuevamente las caras de todos nosotros mirándola, siguiendo cada uno de sus pasos, con una expresión entre el asombro y la admiración. Era justamente el momento en el que todas nuestras miradas estaban pendientes de la suya. Cuando su vista se dirigía afuera y en la expresión de su rostro se marcaba cada línea de su pensamiento. Mi abuela entrecerraba los ojos y aspiraba muy, muy lentamente los aromas que le iban llegando, quedando así varios minutos en ese estado casi de meditación, como de éxtasis. Se sentía cada vez más una fragancia que venía desde el jardín. Asomaba cabalmente el aroma de los pastos húmedos, recién regados, sobre el que se había encaramado la fragancia de las maderas y las flores. Esto tenía que ser antes de cocinar, por supuesto, para que los olores de la cocción no pudieran tapar la sutileza de ese mensaje que le iba llegando. No era siempre el mismo. Desde luego, todo dependía de la época del año, de la estación, de la hora del día, de tantas cosas. Eran diferentes los aromas del amanecer que los del mediodía o al ponerse el sol, antes o después de una lluvia. Además, y eso ella nos lo había enseñado pacientemente, siempre había un aroma que era central, que comandaba. Los demás a veces solo lo acompañaban y otras veces lo potenciaban. Podía venir de las flores, de las hierbas o simplemente de las maderas de los árboles. Era un lenguaje preciso, primitivo, que le habían compartido todos los integrantes del jardín. Después de unos minutos, todo terminaba. Abría nuevamente sus ojos porque ese momento ya le había permitido decidir del todo cuál iba a ser nuestra comida. Volvía a la tabla de madera de los alimentos y prendía las hornallas. Y nosotros allí, todos juntos, sentados, participando de esa suprema ceremonia y sustentando, con ese hecho tan sencillo y elemental, la arquitectura y el equilibrio sobre el que estaba construida la familia entera. Casi puedo reconocer las caras de todos nosotros mirándola, siguiendo cada uno de sus pasos con una expresión entre el asombro y la admiración. Comenzaba entonces la cocción. Era el hervor de los guisos y el dorado de las carnes, o bien el punto exacto en que se ablandaban los cereales, las legumbres. Y al final, antes de servir, era cuando colocaba las especies que iban a decidir la suerte final de las comidas. Algunas veces ponía algún ingrediente especial para alguno de nosotros que atravesaba algún tipo de problema, dolencia o enfermedad. Luego todos comíamos y llegaban nuestros pedidos para que nos contara sus historias. El silencio se hacía general entonces y todos escuchábamos absortos sus narraciones. Nos encantaba cuando nos llevaban ellas a su infancia, en un pueblo chiquito de la Ucrania de principio de siglo. Casitas, sembrados, caminitos del campo, alguna que otra fábrica incipiente, pero sobre todo nos contaba de su familia con una memoria casi fotográfica. En semejante situación, era complicado mantener nuestra atención y, por lo que recuerdo, nunca nadie, se llamaran padres, tíos o maestros, lo había logrado, pero ella lo conseguía sin dificultad alguna. Las enfermeras parecían salidas de algún jueguito de PlayStation. De pronto una puerta se abría, una enfermera aparecía con una bandeja, un carrito o una caja con remedios, caminaba un tramo por el corredor y entraba por otra puerta. Quedaba todo en silencio nuevamente. Se abría una nueva puerta, salía otra enfermera y el ciclo recomenzaba otra vez, una y otra vez. Me sentí realmente muy tonto en mi intento de adivinar cuál era la próxima puerta que se iba a abrir y desistí rápidamente. Mis compañeros de espera no parecían estar mejor. El que leía parecía seguir leyendo. Y ahora eran dos los que caminaban por el corredor, conversando suavemente,
para no quebrar la calma general impuesta por nosotros mismos. La imagen de Natalia, ahí cerquita en su camilla, me rondaba. La idea si hice bien o mal en no estar ahí, con ella. Me habría reconfortado tenerla con su mano sobre la mía, apretándome hasta el alma cuando venían las contracciones. Pero si hay algo que no pude soportar en mi vida, es el sufrimiento de los demás, las situaciones de dolor ajeno. Nunca pude superarlo. «Es nena, papito», me decía mientras me abrazaba durante la ecografía. «Una chancletita, ¿viste?» Mi mamá estaba segura por la forma de la panza, y esto ya me lo decía lagrimeando. El pensamiento me taladraba la cabeza una y otra vez. «No va a pasar nada malo, no va a pasar nada malo». Me lo repetía una y otra vez, rítmicamente, tratando de que fuera ese pensamiento, solo ese, encapsulado en el centro de una burbuja, el que decidiese la situación que estaba por venir. No va a pasar nada malo, volvía y volvía a aparecer cada vez. Con ese alimento, preparado de esa manera, mi primo Jonathan pudo dejar atrás ataques de alergia y yo mismo curarme de las diarreas que estaba padeciendo desde hacía meses. También mi tía Sonia pudo quedar embarazada gracias a las recetas de la abuela. Y sé de tantos otros casos de familiares, vecinos, conocidos, en los que las comidas de que ella preparaba tenían efectos que casi lindaban con lo milagroso. A nosotros nos encantaban las historias de las mujeres de la familia, que al parecer eran bastante especiales, tal vez por algo como un legado genético, o bien por una decisión del mundo espiritual, o por uno y otra. Hasta donde se alcanzaba a saber, una lejana antepasada trabajaba con el líquido, un preparado especial contenido en un cuenco. Lo llenaba casi hasta el borde, comenzaba a tamborilear sus dedos sobre la mesa y de pronto, sobre las ondulaciones que se iban formando sobre la superficie, comenzaban a aparecer historias que ella podía descifrar. Otra era la abuela de su madre, la bisabuela, que utilizaba trozos de cortezas que elegía personalmente, directo de los árboles, a los que les pedía un respetuoso permiso. Los dejaba secar durante semanas para luego, ya en funciones, ponerlos a calcinar muy suavemente sobre un brasero, interpretando las figuras que se iban formando sobre las brasas ardientes. Estaba también la que leía las cartas, una tradicionalista probablemente, o la de los sueños que anticipaban los sucesos que, tenlo por seguro, iban a ocurrir. Esto, si ya seguimos perdiéndonos en los orígenes de la compleja, aunque no escrita, historiografía de mis antepasados. Así, era claro, había una suerte de signo familiar que venía colándose en nuestro árbol genealógico como un polizón genético, a modo de señal de nacimiento o algo que marcaba el destino personal de cada uno. Por otra parte, no es que se la fueran con chiquitas, no, para nada. Parece que cada una en lo suyo podía dictar cátedra. Se decía que no solo la familia las consultaba, sino que, en el caso de las del cuenco, también daba respuesta a personas muy importantes que recorrían kilómetros para verla y poder penetrar así en los vaivenes de su destino. En cuanto a Catalina, parece que ya desde chica sintió que algo en su relación con los alimentos iba a ser muy especial y lo fue aprendiendo casi como un juego. Claro, al principio la madre veía con sorpresa que ella siempre conociese cada una de las preparaciones y condimentos que había que utilizar, como si fuera la ejecutante de un instrumento particular para el que había sido dotada. Su madre, Ana, Anushka la llamaban, veía que en realidad ese era el tema desde el vamos, desde muy pequeñita, en sus juegos infantiles, con sus amigas o sus hermanas. La preparación de la comida era su tema central. Se puede decir que aprendía jugando, al tiempo que era ella quien decidía qué había que preparar para tal o cual situación. Entonces su madre tuvo esa inteligencia natural que tienen algunas madres para dejarla hacer. Así, Catalina fue creciendo en ese conocimiento y más adelante comenzó a decidir también qué había que agregar y por qué, para dar el toque final a cada preparación.
Señor Gómez Remoredo, anunció pomposamente la enfermera que apareció en la puerta de la sala de partos. Pase, su señora está bien. Es un varón. La figura corpulenta del hombre se balanceó casi torpemente hasta la puerta y abrazó fuertemente a la enfermera. Gracias, mil gracias, querida, le dijo casi en un grito que se transformó finalmente en sollozo. Se dio vuelta y mirándonos a todos nos gritó en sollozos, entre sollozos. ¡Un varón! ¡Es un varón! ¡Va a ser de Racing, boludos! ¡Va a ser de Racing! Repetía mientras se alejaba por el corredor. Todos nos miramos y comenzamos a reírnos más y más hasta que la complicidad desatada terminó en una estruendosa carcajada general, cortada finalmente por una reflexión del que estaba al lado mío. Pobrecito, qué triste porvenir le espera de Racing, nada menos. Las plantas aparecieron más adelante, cuando estaba ya más crecida y pasaba largos ratos en un parque cercano a su casa, acompañada por sus hermanas o alguna amiga. Esa fue mi escuela, nos contaba. Fue el periodo en que empezó a desenmarañar el porqué de los aromas de las plantas. Ellas nos entienden, decía, y nosotros tenemos que entenderlas a ellas. Cuando vino a la Argentina, a eso de los 20, conocí a mi abuelo, también ucraniano, que la quiso inmensamente y con el que compartía la pasión por las plantas. Catalina pasaba horas en el verdor de su calle de Villaluro, con su sector de plantas y flores más cercanas. Ahí estaban los rosales, los jazmines y un sector que había reservado para las lavandas y las azucenas. Ahí estaba también el algarrobo, con su hamaca para los chicos colgando de una rama. Más atrás estaba la huerta, donde por las mañanas plantaba sus semillas y cosechaba las verduras para el día. Lechugas, tomates, calabazas, cebolla, de todo un poco tenía. Todo esto coronado por los árboles de naranjas y el limonero. Y al costado, por fin, el rincón preferido, donde crecían las hierbas y las especies. Allí convivían el tomillo, el laurel, el cilantro, el estragón, con algunos invitados, los pimientos, el rábano blanco y el hinojo. Había conseguido incluso un banco de plaza que puso en un claro del jardín, protegido por la sombra del limonero. Ahí se sentaban por las tardes y resolvía las consultas de la familia, los vecinos, sin excepción. A veces, sin saber nada, lo entendía todo. Solo necesitaba estar con la persona sentada en su banco, en un estado de gran calma, entrecerrando los ojos mientras escuchaba los relatos. Los aromas hacían el resto. Comenzaban normalmente naciendo en los pastos húmedos del jardín y luego, montándose sobre una brisa pasajera, pasaban a recorrer una por una las plantas de la huerta. Seguían entonces su camino hacia las flores, que aportaban la sensualidad del conjunto. Por último, la parte más especial, las hierbas y las esencias, que proveían los códigos más misteriosos. Allí, todos los aromas que se habían reunido previamente parecían como regodearse transitándolas una y otra vez, por lo general desde el hinojo hasta terminar en el jengibre y emprender el camino hacia el claro del jardín y la casa. En ese momento asomaba plenamente el aroma de los pastos húmedos, recién regados, sobre el que se había encaramado la fragancia de las maderas y las flores. La abuela entonces sonreía y hablaba con voz reflexiva, dando respuesta a las preguntas que le hacían, dramáticas, inquisitivas o expresión de curiosidad pura. Por fuera siempre las contestaba, como fueran, siempre las contestaba. Le encantaba llevarlos al jardín y hacernos recorrer sus caminitos para reconocer las características de cada especie en particular, sus modales, como los llamaba. Ya sentados todos en el pasto a su alrededor, nos hacía reconocer de dónde provenían los diferentes aromas y cómo se iba construyendo su mensaje hasta formar una totalidad única. Ella tuvo la paciencia de enseñarnos los códigos del penetrante lenguaje vegetal. Ya habían pasado casi todos, y cada vez la apertura de esa puerta de la sala de partos volvía a generar una conmoción eléctrica en nosotros. Solo el padre, repetía la enfermera cuando una tromba humana de familiares pretendía entrar. El racinguista se había multiplicado. Ya era un familión reunido entre cajas y hasta una heladera portátil.
devorando sándwiches, tortas y sirviendo champán con el que convidaba a todos los que estaban ahí. Yo ya iba quedando para la última, hasta que una enfermera se apiadó diciéndome: tranquilo, tranquilo, su señora está bien, pronto lo llamaremos a usted. Cuando ya éramos más grandes, no dejamos de ir a las reuniones alrededor de la gran mesa de la cocina, que seguía teniendo la misma magia que las primeras. Ya las relaciones eran más profundas, hasta con un toque medio filosófico, que reservábamos para el final, en el jardín. La abuela nos contaba que, para ella, las situaciones de la vida tenían características similares a las de la preparación de los alimentos, y el arte era justamente eso, lo que podía diferenciar a un gran cocinero de un dotado, poseer la intuición necesaria para recorrer ese puente misterioso que une lo intangible, la sensación de algo, y lo tangible, la materialización de ese algo. Los aromas de las plantas y el alimento como dos caras de la misma moneda, explicaba. Quedó un vacío muy grande en la familia después de su muerte y la del abuelo, que la siguió al poco tiempo. Todavía hoy, cuando me encuentro con mis hermanos o alguno de la legión de primos y primas con los que compartíamos aquellas reuniones, no tarda en aparecer algún recuerdo vivo que nos remonta nuevamente a ese lugar mágico de nuestra infancia. Vi abrirse una vez más la puerta de la sala de partos. Solo quedábamos 3 personas esperando y casi no le di importancia. No quería enfrentar una nueva decepción. Pero esta vez la enfermera no despegó la mirada de la mía y sentí estallar la noticia. Sí, sí, es para usted. Ya nació. Su señora está bien. Es una nena, me dijo sonriendo. Pase, por favor, pase. En ese momento tuve como un choque eléctrico. El cuerpo ya no me pertenecía y un sudor frío me empañó completamente la frente. Casi no pude reparar en las miradas sonrientes de los otros dos, porque sentí que no podía sostenerme y necesité apoyarme en el alféizar de la ventana. Ábranla más, las 2 hojas, dijo la enfermera, corriendo para sostenerme. Los otros dos abrieron del todo la ventana y una brisa de aire pudo penetrar francamente, lo que trajo una sensación de frescor sobre la frente humedecida. Fue como un bálsamo con el que pronto comencé a recuperarme. Las palpitaciones fueron menguando y logré lentamente reincorporarme. Pude sentir entonces, en toda su plenitud, cada vez más pronunciado, el aroma de los pastos húmedos, recién regados, sobre el que se había encaramado la fragancia de las maderas y las flores.